Hay carreras e historias del fútbol inglés que son toda una inspiración, aunque en el caso de Billy Key acaben de terminar. Y hoy venimos a contaros la historia de un auténtico héroe. Bueno, Ili, hoy venimos al canal a contar una historia realmente inspiradora de un tipo que esperamos que después de que conozcáis todo lo que ha vivido en el fútbol inglés, miréis determinadas cosas de otra forma y sobre todo apreciéis lo que ha sido una figura desde las divisiones inferiores, porque no nos estamos alejando en el estudio completamente de la élite, tremendamente inspiradora para un tema tan complicado como es la salud mental. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema muy serio como es la salud mental y lo vamos a hacer a través de la historia de Billy Key. Billy Key, un jugador especialmente conocido por su última etapa en el Accrington Stanley, el gran héroe del ascenso del Accrington Stanley a League One, donde permanece todavía, y una historia que, en fin, pues que ha terminado en lo que refiere a la parte deportiva. Esta semana, hemos conocido la conclusión esta semana, pero, en fin, es una historia de la que hemos hablado ya en el pasado, concretamente tú en la web, escribiste hace años un artículo sobre Billy Key, y ahora vamos a volver a hablar de él. Eso es, ahora vamos a volver a traerlo esta vez al canal, donde todavía no habíamos hablado de él, no le habíamos dedicado el vídeo que merece, como veréis ahora a continuación, así que vamos a explicaros quién es Billy Key. Y es que Billy Key es un tipo que en sus inicios en el fútbol tenía una pinta bastante prometedora, porque fue internacional en categorías inferiores con Irlanda del Norte y además, Ilie, fue canterano en Leicester City. Lo que pasa es que es en el Leicester City cuando se da cuenta de que la élite no va a ser para él porque los Foxes acaban descartándolo por considerarlo no suficientemente bueno y a partir de ahí empieza una carrera que se definirá por las divisiones más bajas de la Football League. Sí, como luego veremos, en esa etapa de formación en Leicester City, él ya tenía problemas personales que no quiso en aquel momento compartir. Luego, más adelante, reuniría el valor y la fuerza para hablar públicamente de sus problemas, y yo creo que esa es la parte principal con la que nos hemos de quedar. Efectivamente, después de descartado por el Leicester City, comienza un largo peregrinaje por la Football League. Juega en el Torquay United, juega en el Barton Albion, juega en el Scunthorpe United, en el Mansfield Town y en el Accrington Stanley desde 2015, en una segunda etapa, porque él ya había jugado en el Accrington Stanley en 2009-2010 y en 2015 regresa al Accrington hasta la actualidad en que finalmente ha decidido colgar las botas. En la temporada 2009-2010 estuvo cedido en el Accrington Stanley y luego es el momento en el que, como ahora veremos, se convierte en un absoluto héroe del Accrington Stanley. Y es en ese club donde se desarrolla toda la historia principal que os vamos a contar y además la razón por la que Billy Key es una persona tan importante en el fútbol inglés. Vamos a irnos a finales de 2016. Y a finales de 2016, Ilie, en un partido contra el Cambridge United del Accrington Stanley, llegan con 2-1 al final de ese encuentro. Y Billy Key, que perdiendo, efectivamente. Y Billy Key, que normalmente era quien ejecutaba los penaltis como delantero centro y goleador del equipo, renuncia a tirar el penalti. Y además ya había marcado el gol de su equipo, el gol del Accrington, el 1, lo había marcado él. Pero disponen de un penalti para empatar el partido a 2, él era el lanzador y dice, no lo quiero tirar. No lo quiero tirar, entonces se dispone a hacerlo Chris Eagles, que lo lanza y falla. Lo lanza y falla, el encuentro sigue con 2-1, se produce otro penalti a favor del Accrington Stanley. Ya estamos hablando del descuento. Chris Eagles ya había fallado uno, así que le dicen, bueno, Billy, venga, ahora lánzalo tú. Dice, no quiero lanzarlo. Así que allá va Terry Cornell y lo falla de nuevo. Y el partido acaba con 2-1 después de fallar dos penaltis porque Billy Key, que era el delantero estrella del equipo, el lanzador designado de penaltis, no quiso asumir la responsabilidad de ninguno de los dos. Esta historia que os contamos ahora la conocemos gracias a la propia declaración o el propio testimonio de Billy Key, que llegaría después. Pero lo que cuenta Billy Key es que después de ese partido, él llega a casa y se da cuenta de que durante el partido no quiso tirar el penalti porque ni siquiera quería estar en el campo. Él sintió que ese día explotó algo que ya llevaba, fabricándose o creciendo dentro de él, y ese día fue el día que él siempre dice que terminó de explotar hasta el punto de que le afectó ese día contra el Cambridge United, que decidió que no quería jugar más al fútbol. Buscó ayuda porque lo que le estaba ocurriendo en ese momento pues no lo entendía, y después de acudir a un médico
le diagnosticaron depresión y ansiedad. Sí, efectivamente, le diagnosticaron depresión, una enfermedad terrible, una enfermedad que se diagnostica, en contra de lo que algunos idiotas en algunas ocasiones difunden, bulos. Es una enfermedad grave, es una enfermedad mental que se ha de tratar. Y entonces, podemos aprovechar el vídeo para decirlo. La depresión o estar deprimido no es estar muy triste. No, son cosas diferentes. La depresión es una enfermedad, y es una enfermedad que hay que tratarla como tal. Y pero no hay un debate al respecto. No. Es como la Tierra es plana. Quien diga que no es una enfermedad es un imbécil. O sea, tema terminado. O no lo sabe, simplemente es una persona que no conoce el tema. Sí, pero quien te lo niegue, ya. Es a lo que voy, ya está. O sea, es una enfermedad como cualquier otra. Y a partir de ahí es donde tenemos que sensibilizar, vaya. Sí, es verdad. Él deja el fútbol, en ese momento se detiene, dice, no puedo seguir, no me veo con fuerzas de seguir jugando al fútbol, se lo comunica a todo el mundo. Yo creo que este es el primer paso que... O sea, me parece que una de las cosas interesantes de hoy es que es el ejemplo de Billy Key sobre lo que hizo y cómo salió adelante con la depresión. Lo primero, comunicarlo. Abrirse, decir, muchachos, tengo una depresión, no pasa nada. No pasa nada. Cuando te rompes una rodilla dices, me he roto una rodilla, no puedo andar. Cuando sufres una depresión lo dices, tengo una depresión, no puedo seguir jugando al fútbol. Él dice que no puede seguir jugando al fútbol y se apoya en su familia, que es la segunda parte de cualquier recuperación, que es apoyarte en la gente que tienes a tu alrededor. Él lo dice, se apoya en la gente y además tiene la fortuna de que la gente que está a su alrededor le ayuda. Sí. Comenzando, por supuesto, por John Coleman, que es el entrenador del Accrington Stanley, que le dice, Billy, no te preocupes por nada, tómate el tiempo que necesites para recuperarte. Él se fija en toda la reacción del club y desde la propiedad del club hasta el último estamento, todos le apoyan y le dicen, tú tranquilo, apártate del club. El tiempo que consideres necesario para recuperarte, desde el club no se te va a presionar lo más mínimo y te estaremos esperando para cuando vuelvas. ¿Qué hace Billy Key durante esa época? Se marcha con sus padres, se muda con sus padres y para de esa forma intentar un ambiente familiar recuperarse. Él además cuenta que su padre, cuando le ve en casa, lejos de intentar que se encierre entre cuatro paredes, él lo que le dice es que para acercarse al mundo real tiene que estar en el mundo real. Y para ello el padre se lo lleva a trabajar en la construcción, en la obra donde él trabaja. Poco a poco, Billy Key pues va saliendo de esa dinámica negativa y además, no podía ser de otra forma, también hay que mencionar, como él mismo hace, a su esposa y a su hijo, porque dice que cuando llegó a tocar fondo durante esa etapa, ellos fueron pues prácticamente la mano a la que se pudo agarrar para salir de ese pozo. Sí, estuvo un mes así, alejado del fútbol, pues trabajando en la construcción, viviendo con sus padres, y finalmente decide regresar al fútbol después de ese mes que él reconoce que fue un periodo durísimo y posiblemente el periodo en el que tocó fondo. Sí. Tocó fondo con la depresión. Y Nacho, me gusta muchísimo la explicación, porque él se ha convertido prácticamente en un estandarte de la lucha contra la depresión. Me gusta mucho cómo define la depresión, o al menos la forma en que él la vive. Sí, porque es muy útil, yo creo, para visibilizar este problema, que una persona que lo vive y que todos los días mantiene pues ese pulso contra la depresión y la ansiedad, que te ponga un ejemplo tan claro. Y Billy siempre habla de la depresión y la ansiedad como una rata. Él lo enfoca así, dice, es una rata que suele aparecer en mi vida cuando se acerca la tarde. A eso de las 7 de la tarde suele aparecer esa rata. Y yo todos los días, mi trabajo de todos los días es aprender a domarla y aprender a, literalmente, guardarla en una caja, meterla en un armario y no dejar que salga. Y es un trabajo de todos los días, nunca se acaba. Y poco a poco, pues fue consiguiendo, a través del apoyo de sus familiares y el apoyo médico, pues ya te digo, manejar esa situación hasta el punto de poder volver a llevar una vida como futbolista dentro de lo que se considera aceptable para poder dedicarte al fútbol. Año y medio más tarde de todo este suceso, Billy Key fue el gran héroe del ascenso del Accrington Stanley a League One, como decíamos al principio, es el puesto más alto que el Accrington Stanley ha conseguido en toda su historia, y lo hizo gracias a un Billy Key absolutamente estelar, que marcó 26 goles esa temporada. Para que midáis la dimensión de lo que consiguió el Accrington Stanley con Billy Key como mejor jugador del equipo y la máxima estrella, esa temporada el Accrington tenía el presupuesto más bajo de todo League Two y consiguió ascender a League One como líder, consiguió ascender como campeón de la liga y lo hizo además con 26 goles
de Billy Key, como tú bien has dicho. Hay fotos muy bonitas de ese logro, en los que se ve además a toda la gente, porque la comunidad de Accrington Stanley, eso también hay que añadirlo, los fans lo apoyaron un montón, y el día en el que definitivamente se proclaman campeones, es precioso ver cómo toda la gente lo rodea y la invasión de campo y cómo lo apoyan. Pero la siguiente temporada, la temporada 2018-2019, temporada pasada, se desarrolla con cierta normalidad, dentro de lo que podemos considerar normalidad, pero ya en League One. Exacto, juega 44 partidos en League One y al terminar es en el siguiente verano, en julio de 2019, es decir, ya el año pasado, cuando el Accrington Stanley hace un comunicado en el que dice que Billy Key no va a realizar la pretemporada de verano con ellos. Sí, efectivamente, el verano pasado, verano de 2019, tras esa primera temporada en League One, donde todo parecía que iba bien, porque fue un fijo en las alineaciones, el club comunica que Billy no iba a hacer la pretemporada, que era baja indefinida y que se había sometido al tratamiento de un especialista para combatir la depresión, la ansiedad y la bulimia. Billy en ese momento, a través del club, comparte esa información que no conocíamos, y es que él, como adelantaba yo al inicio, desde la época de formación en Leicester City, él padecía además bulimia. Sí, eso es algo que no compartió hasta el año pasado, pero él mismo dijo que, fíjate, se ha tirado toda la carrera con este problema. Así que desde entonces no hemos vuelto a ver a Billy Key en los terrenos de juego ni saber nada de ello. Toda esta temporada ha estado en blanco, es decir, en pretemporada ya anunció el club que no iba a hacer la pretemporada, no ha jugado hasta ahora, en que finalmente ha anunciado que no volvería. Efectivamente, mediante otro comunicado ha sido el Accrington Stanley quien ha dicho a todo el mundo que Billy Key definitivamente se retira del fútbol, y además el propio futbolista ha querido también dedicar unas palabras que vamos a leer. En palabras de Billy Key: todo el mundo sabe mis problemas de depresión y ansiedad, y en verano comuniqué también la bulimia que sufro desde que estaba en Leicester. Lo más importante es mi salud y mi familia, mi esposa y mis 2 hijos, y ahora que he tomado la decisión me siento en un lugar mejor. Bueno, el fútbol llega un momento en que Billy consideró que el fútbol era un elemento que perturbaba su lucha, o que en fin le afectaba su lucha contra la depresión. Ha decidido colgar las botas con 29 años, si no me equivoco. Sí, 29 con años. 29 años él dice que... Prácticamente recién cumplidos, además. Él dice que se siente ahora mejor, así que perdemos un gran futbolista, pero lo más importante, desde luego, en este caso es la salud mental. Sin duda, sin duda. En este vídeo, ahora que también hemos llegado al punto de la retirada de Billy Key, queremos destacar la labor del club, del Accrington Stanley. Ya hicimos un vídeo sobre el Accrington Stanley en el que os comentábamos lo ejemplar que era a muchos niveles, y además la labor que había hecho la comunidad y el propio club para recuperar lo que antes tenían. Pero es que aquí estamos hablando de un club que cuando una de sus estrellas, da igual en realidad que sea una de sus estrellas, porque un jugador, un miembro de su comunidad lo ha pasado tan mal, nunca le han dejado de lado. También tenemos unas declaraciones de Billy Key en un reportaje de la BBC en el que explica perfectamente lo que es el Accrington Stanley. Dice: puedo llegar cualquier mañana y decirle a cualquiera que lo estoy pasando mal. Me darán un abrazo al momento. No suele ser así en el fútbol, pero en nuestro equipo no nos basamos en apariencias, sino que todos somos totalmente honestos. En su comunicado de despedida del club dio 3 nombres que para él habían sido fundamentales para sobrellevar toda esta enfermedad durante su etapa como futbolista. Andy Holt, el dueño, que por cierto es dueño, controla el club desde 2016, es decir, que prácticamente toda esta segunda etapa de Billy Key en el club. John Coleman, el entrenador, que ha estado 2 etapas en el Accrington Stanley. En la primera coincidió con la primera etapa de Billy Key, y en la segunda ha estado todos estos años también con Billy Key, o sea que se conocen desde hace muchísimos años. Y Jimmy Bell, el asistente técnico. John Coleman y Andy Holt los conoceréis por aquel vídeo del Accrington Stanley, porque son muy protagonistas de esta historia. Pero ya veis que no solo es ejemplar lo que ha hecho Billy Key a la hora de dar visibilidad de la enfermedad, de contar lo que ha pasado, de abrirse cuando es muy difícil hacerlo, y además intentar normalizarlo de cara a los demás, sino que el propio club también apoyó esa iniciativa. Y además del club y del jugador y de la comunidad, porque por supuesto el apoyo de los fans ha sido absoluto, también queremos destacar el apoyo de la Football League.
Primero, en forma de un club, el Luton Town. Sí. Ha habido muchos clubes que han apoyado a Billy Que no Key. sé si fueron, ahora estaba pensando, los que pusieron aquella pancarta. ¿Te acuerdas que mostramos un día una pancarta de unos aficionados visitantes en apoyo a Billy Key? Ahora no puede recuerdo si ser. fue el Luton Town. Puede ser, Lo puede ser. buscaremos, lo buscaremos. Puede ser. Pero el tuit de apoyo del Luton Town a Billy Key cuando se retira y lee es espectacular. Sí, vamos a proceder a leerlo. Decía el Luton Town a través de su cuenta, dice: el mejor elogio que se puede hacer a Billy es que siempre odiamos jugar contra ti. Has sido increíblemente valiente para hablar de los problemas a los que se ha enfrentado y sin duda ha ayudado a muchos para decidirse a buscar ayuda. Mucha suerte en lo que hagas en el futuro. Y además de hablar del Luton Town, también queremos hablar de la Football League como organización. Sí. Porque más allá del tema de Billy Key, la Football League se ha volcado con el tema de la salud mental y la concienciación respecto a este problema, con una cosa que muchos nos habéis preguntado y que aprovechamos en este vídeo para explicárosla. Sí, recibimos muchísimos mensajes de gente preguntándonos ¿qué es esta pequeña garabato que hay en las camisetas de todos los clubes de la Football League, es decir, de Championship? Normalmente cuando nos preguntan sobre Championship, pero en League 1 y League 2 también está. Segunda, ¿Veis tercera y cuarta. este pequeño garabato? Mucha gente nos dice, ¿qué es? Porque veo que están todas las camisetas. En realidad es lo que pone aquí. Aquí está este mismo garabato, es el logo de esta organización benéfica que se llama Mind y que lucha contra, en fin, trata de concienciar sobre la salud mental. Precisamente la Football League llegó a un acuerdo con esta organización sin ánimo de lucro. La temporada pasada, 2018-2019, fue la primera en que exhibieron su logo en las camisetas y es un recordatorio que todos los clubes de la Football League muestran cada fin de semana de la importancia de la salud mental y la importancia de pedir ayuda y de concienciar a la gente y bueno, y tratar de visibilizar un problema que existe en nuestra sociedad y no pasa nada. Cerramos el tema de Billy Key simplemente elogiando su carrera con los números que él se ha ganado. 83 goles y 46 asistencias en 240 partidos con el Accrington Stanley para dejarlo en el punto más alto de la historia del club. Por supuesto, es una leyenda absoluta del Accrington, se lo van a reconocer además así, se va a llevar sus homenajes y demás por parte del club y de la afición. Y yo creo que aquí podemos acabar, Ilie. Simplemente... Sí, yo solo quería añadir una cosa más allá de los goles. Me parece que el gran triunfo de Billy es haber tenido la valentía para hablar públicamente de su problema. Y de cómo lo ha enfrentado. Luego, pues uno lo enfrenta con las fuerzas que tiene. Es una enfermedad durísima, pero me parece que ha exhibido una valentía enorme para públicamente decir, muchachos, tengo depresión. Sí, efectivamente. Y a partir de aquí comenzar el proceso de tratamiento de esta enfermedad que pues, normalmente te acompaña toda tu vida. Y ha sido un tipo que mediante su testimonio, si algo ha conseguido, es animar a otros a abrirse, a apoyarse en sus seres queridos, apoyarse también en especialistas médicos y darse cuenta de que esto es una enfermedad como cualquier otra y que se puede tratar y que bueno, pues que es una batalla que gente como Billy Key pues nos enseña cómo se puede afrontar. Y una enfermedad relativamente común entre futbolistas. Hay muchos futbolistas que han sufrido depresión. Antiguamente se ocultaba, no se sabía muy bien, ¿no? Pues está un poco... ¿Qué pasa esto? No se sabe, tal, no sé qué. Afortunadamente hoy en día, pues futbolistas como Billy Key muestran que puedes públicamente decir que sufres una depresión y no pasa nada. Pues nada, muchachos, simplemente con que se os quede en la cabeza la historia de Billy Key y hayamos conseguido que ahora sepáis quién es, nos vamos más que contentos de este vídeo. Así que nos vemos en el próximo. Chao.